Ok, en 2 segundos que estoy aquí tratando de ampliarla. Perfecto. Ahí ya debe estar la presentación completa. ¿Es correcto? Sí. Listo. Bueno, el propósito de variadores, contarles un poquito, un preámbulo de lo que vamos a mirar, es precisamente eso, mirar cómo el tema de la industria 4.0 es la evolución, es lo que empezamos a desarrollar hoy en día y es en cuanto a generar soluciones. Hoy por hoy, el tema de hablar de comercialización solo de equipos, creo que quedamos un poco amigos en el concepto, y hoy se habla ya de generar soluciones en todo lo que es las industrias y los segmentos y los sectores. Variadores nace como una empresa precisamente para eso, hace ya varios años, para dar soluciones, no solamente comercializar los equipos, sino obtener todo un tipo de aplicaciones que permitan a la industria encontrar cualquier tipo de solución desde la parte tecnológica, desde la parte de innovación, de desarrollo, y eso es precisamente lo que vamos a tratar de mostrarles en esta charla, desde lo que es la perspectiva del mantenimiento, de todo lo que se puede desarrollar y cómo puede volverse más efectiva la compañía. Yo les quiero contar que nosotros como variadores estamos presentes en absolutamente todos los sectores de la industria. Tenemos una presencia a través del segmento de energía, petróleo y gas, a través de soluciones que desarrollan para todo este tipo de aplicaciones de bombeo, de extracción de petróleo, absolutamente todo, de crudo. Tenemos una participación muy importante en lo que es heavy industry, lo que es industria pesada, toda la parte de siderurgia, toda la parte de minería, toda la parte cementera. Y esto, digamos que nos empezó a desarrollar virando un poquito la diversificación. Es muy importante cuando mostramos una empresa de este calibre empezar a mostrar que no solamente estamos en uno o dos segmentos, sino que tenemos una presencia a través de cualquier tipo de industria y que cualquier tipo de solución podemos estar presentes para desarrollarla. Tenemos el segmento de la línea industrial, que hace parte de cualquier tipo de industria que nosotros conocemos en el mercado. Estoy hablando de la industria ladrillera, plastiquera, todo, absolutamente todo lo que podamos desarrollar. El tema comercial es lo que ustedes conocerían como la parte un poquito institucional, dando soluciones a todo el tema de clínicas, edificios, todo el tema de restaurantes, centros comerciales, malls, en cuanto a lo que son los IQ Products. Los IQ Products son productos especializados en elevación, en aires acondicionados y refrigeración, en bombeo. Incluso tenemos un nuevo desarrollo con el tema de bombeo solar, partiendo de lo que es esta dinámica que está mostrando el mercado. Y uno de los segmentos que nosotros desarrollamos y que es el que nos importa el día de hoy es el de servicio técnico. Estos mantenimientos preventivos, predictivos, que precisamente lo que hacen es entender un poquito cómo es esa dinámica del mercado y saber en qué momento poder dar soluciones partiendo de esta industria que nos van a contar un poquito ahora los demás compañeros. Les quiero contar que Variadores realmente es una empresa que muchas veces las personas incluso no saben qué es un variador. Ahorita Juan Pablo les va a contar un poquito acerca del tema, pero yo quería que vieran este video porque lo construimos desde el tema estratégico pensando en que todas las personas entendiesen para qué sirve un variador de velocidad y realmente cómo estamos nosotros en la industria y en qué momento el mercado tiene que ver con un variador de velocidad. Porque muchas veces pensamos que esto es ajeno a nosotros o muchas veces decimos, pero ¿y esto qué es? ¿En dónde está? ¿Para qué funciona? Y la mejor manera para nosotros contarlo fue a través de este video donde ustedes van a poder entender un poquito qué vamos a hablar hoy, para qué vamos a hablar hoy y cuáles son las soluciones que nosotros ofrecemos. Imaginemos un día en el que la tecnología, en vez de hacer la vida más fácil, la dificulte. Son instantes de la cotidianidad en los que damos por hecho que todo va a funcionar. Pero, ¿qué tal si no? Momentos en los que tu seguridad y tiempo no están bajo tu control. Esa incómoda sensación al ver que no hay más remedio que seguir el camino. Y entender que aunque lo hayas dado todo, no podrás entregar a tiempo. En Variadores no podemos asegurarte que tu día va a ser perfecto, pero sí trabajamos en generar soluciones para hacerte la vida más fácil.
Un variador es un equipo eléctrico que permite variar la velocidad de los motores, controlando los arranques, las paradas, monitoreando la temperatura y las corrientes del motor para evitar sobrecargas y de esta forma optimizar los procesos obteniendo un ahorro energético de forma eficiente e inteligente. En Variadores brindamos soluciones para los diferentes tipos de industria. Por tal motivo, nuestras aplicaciones son desarrolladas para la medida de cada cliente. Soluciones para aires acondicionados HVAC, soluciones inteligentes de elevación, soluciones de bombeo e industriales. En Variadores nos preocupamos por generar soluciones que hagan la vida más fácil. Por eso, estamos presentes en segmento alimentos, bebidas, plásticos, papel, ladrilleras y textil. Comercial, bombeo, elevación y aires. Heavy Industry, minería, cemento y siderurgia. Bioenergía, industria azucarera. Energía, petróleo y gas EPG. Ecorenovable, energía solar con inversores solares. En la sede de Medellín de Variadores SAS se instaló un sistema de generación de energía solar. Tenemos soluciones para las más desafiantes aplicaciones con equipos de gran tamaño y características especializadas y diseñadas acorde a cada necesidad. Como se pueden dar cuenta, en el video quisimos hacer mucho énfasis a eso, a generar soluciones que hagan la vida más fácil. Y eso hace parte de todo lo que es la filosofía comercial de Yaskawa, porque nosotros entendemos que la industria lo que necesita es eso, dinamismo, que sea fácil de entender y dar soluciones a través de todo lo que es el mantenimiento. ¿Listo? Todo ese tema que es tan sensible no solamente a través de la preventa, sino a través de la postventa, donde el cliente se sienta realmente con un soporte y con un acompañamiento desde lo que es la compañía. Le voy a dar paso a Juan Pablo Alzate, él es el director comercial, que nos va a poner en contexto un poco sobre el tema de los motores y los sectores en los cuales estamos y cuál es su funcionalidad. Juan Pablo, adelante. Listo, Federico, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Pablo Alzate, soy el director comercial de Zona Norte de Variadores S.A. Yo les voy a explicar un poco lo que es el concepto del variador de velocidad para pasar pues ya a entender todo el tema de mantenimiento 4.0. Y quería empezar con esta hojita, el tema del motor eléctrico. El concepto de motor eléctrico yo creo que es bien importante porque pues es el que llamó casi el variador a participar en la industria. El motor eléctrico vos lo encontrás en la mayoría de las actividades y aplicaciones, casi que las actividades no solamente de la industria sino de la vida cotidiana, como lo mostraba el video. O sea, vos te encontrás en cualquier actividad que necesites movimiento, un motor eléctrico. Y el problema del motor eléctrico, de lo que pasaba con los motores, es que muchas veces nosotros o las aplicaciones nos exigían hacer cambios de velocidad. Y el tema de no tener o de tenerlos que hacer con elementos mecánicos, eso hacía que las aplicaciones de pronto no hubiese tanta productividad en las empresas por los tiempos que habían muertos y todo ese tema, también los desgastes. Entonces ahí fue cuando nació, me ayudas con el siguiente, fue cuando nació el variador de velocidad. Bien, el variador que para mí es uno de los inventos más importantes de la industria. Se vuelve hasta bien famoso el variador dentro de nuestro mercado porque pues es un producto, la verdad, que hace que la vida y las actividades como tal de la industria y las aplicaciones pues se hagan de manera más fácil, tengamos nosotros de pronto hasta más tiempo para que el tema de producción pueda trabajar mejor. ¿Qué es un variador como tal? O sea, nosotros partimos de que el motor eléctrico es un elemento, es un producto electrónico que vos básicamente que lo conectas a la energía, te produce un campo magnético entre el rotor y el estator y esto produce una velocidad muy alta, velocidades que por lo general dependen del número de polos que tengan los motores. Entonces los motores por lo general te los encontrás de 2, de 4, de 6, de 8 polos, que eso se traduce más o menos a las velocidades. Entonces el de 2 polos es de 3600 RPM, el de 4 polos de 1800,
el de 6 polos de 1200 y el de 8 polos de 900 RPM. Que es un RPM, son, la gran mayoría lo debe conocer, pero son vueltas por minuto, o sea que si yo en un eje que tiene velocidad rotacional le hago un puntico en cualquier parte, ¿cuántas veces ese punto pasa por un mismo lugar? Y eso me da casi las vueltas en un minuto. Eso es lo que nosotros llamamos como RPMs. Entonces lo que faltaba es, venga, tenemos el motor eléctrico que podemos mover todas las aplicaciones. Tenemos la parte mecánica para poder hallar el torque o la fuerza torsional para mover casi que la aplicación o mover el mundo, como decimos la mayoría de los ingenieros. Nos falta es, venga, ¿qué aparato podemos utilizar para variar la velocidad? Porque muchas veces las aplicaciones nos dicen, camina tanto tiempo a tal velocidad y después de determinado tiempo te vas a otra. Y ahí nació el variador de velocidad. La ventaja del variador de velocidad pues es que es un equipo electrónico, vos lo conectás como se ve en la imagen entre la red eléctrica y el motor eléctrico. Él se encarga básicamente, que es de, yo creo que la principal función del variador de velocidad es controlar la velocidad pues del motor eléctrico, adicional a otras cosas que se fueron dando con los desarrollos que se dieron con el variador. ¿Cómo funciona un variador? Básicamente entra la energía AC que nosotros nos entrega la red, el proveedor de energía normal. El variador interno tiene un puente rectificador que lo que hace es que convierte la energía AC en DC y por medio de la energía DC pues simula ya unos anchos de onda. Para simular una onda senoidal muy semejante pues a lo que es una onda como tal y ya con el ancho que nosotros requerimos. Normalmente los anchos pues es el que me va a dar la velocidad. Nosotros en la red eléctrica que nos entrega APM, por ejemplo acá en Medellín, estamos hablando de que el ancho de onda es de 60 Hz. O sea que nos da los polos que yo les hablaba ahora, 1800 o 3600 RPM. Entonces ya el variador, cuando la energía pasa por ahí, es lo que hace, simula por unos switcheos y unos elementos electrónicos que tiene internamente el variador y te da un ancho diferente de onda. Y ese ancho me permite tener varias velocidades en determinado momento. Y una particularidad bien importante es que me mantiene el torque de diseño. El torque de diseño que nosotros calculamos inicialmente cuando fuimos a montar el equipo. Porque después del motor eléctrico allá van las partes mecánicas. ¿Cuáles son las partes mecánicas? Puede ser un motor reductor, puede ser un reductor aparte, pueden ser piñones, cadenas, elementos adicionales. Entonces, partiendo de ahí, nosotros ya tenemos una gran ventaja, que es el tema de variación de velocidad. Y un variador, si hablamos de Hertz, me maneja fácilmente entre 0 y 400 Hz. Así más o menos se mueve. Nosotros, para mantener el torque y mantener lo que nosotros queremos, estamos hablando que el equipo se mueve entre 30 y 90 Hz para trabajar bien. Ya si nosotros montamos otros elementos adicionales podemos ampliar los rangos de frecuencia, que eso, al final se traduce en la velocidad de salida pues, del motor como tal. ¿Qué otras ventajas? Porque no solamente la ventaja de la variación de velocidad, y por eso es que el variador, muchos lo conocen como variador de velocidad, otros como variador de frecuencia, pero el nombre más común es variador de velocidad. Tiene otras ventajas adicionales que hacen que el variador todavía se vuelva un poco más atractivo, y es uno, el tema de ahorro energético. Si yo empiezo a variar la velocidad y empiezo a detectar qué momentos yo le puedo decir al sistema, venga, no se me vaya a 60 Hz, sino que vaya, se me a 50, 30 Hz, el consumo inmediatamente se baja de forma cuadrática, o sea que casi que nosotros estamos reduciendo por 1 Hz que bajamos, podemos reducir a veces hasta 2 o 3 Hz, a 2 o 3 amperios o el consumo de energía que nos muestra ya sea un analizador de redes o una pinza o el mismo variador de velocidad tiene unos indicadores porque él ha ido avanzando. También emite menos CO2, aumenta la vida útil de los equipos porque ya el motor le va a entregar lo que yo programe. Yo normalmente cuando hago un ajuste de un variador de velocidad le ingreso unos datos. ¿Qué datos? Los datos que dicen la placa del motor, y esa placa me dice, hey, tengo que ir a tal velocidad, tengo que consumir tanta corriente, mi voltaje es el siguiente, y de esos datos el variador no permite que él suba.
Si él se sube, en algún momento se va a disparar y muestra una alarma. Usted un manual y le dice qué alarma y qué significa esa alarma o ese código, y ya hay algunos equipos que te dicen y todo qué está pasando con el variador de velocidad. La interfaz en serio es muy amigable, es muy fácil y uno entiende hasta mirando el mismo display, que es la parte que está del variador que se ve en la foto de la mano izquierda mía. Se ve ahí alcanza a ver usted pues los parámetros y la información que arroja el variador. Por eso aumenta la vida útil de los equipos. Todos los equipos que están asociados al mismo variador de velocidad, o sea, no solamente el motor, sino también la parte mecánica. Nosotros estamos acostumbrados a arrancar los motores eléctricos con un térmico que lo seteábamos a una corriente y con un contactor y le decíamos arranque. Entonces el arranque, eso era vencer esa inercia que está por ahí, que está en el equipo sin moverse, y esos arrancones, eso destruía muchas veces las partes mecánicas. Entonces el variador de velocidad ya que hace una rampa de aceleración, y esa rampa de aceleración hace que ya los elementos arranquen más suave. Entonces protege todo ese tema de los choques mecánicos, protege los elementos que están como aguas abajo del variador, que hacen pues que la vida útil del equipo aumente todavía aún más. Ahorros en mantenimiento hay infinitos, por lo que les venía diciendo de que el equipo pues minimiza todos esos impactos mecánicos que hay de ahí para abajo, y adicionalmente él te va entregando mucha información, que para allá es más o menos a donde vamos con la presentación que nos va a dar ahorita David Giraldo, porque él nos va a hablar un poquito más de, hey, venga, el variador ha avanzado tanto y el variador nos está entregando tanta información en vivo que nosotros nos estamos llenando de esos datos, y esos datos, ¿qué puedo hacer con esos datos? ¿Qué ingeniería le voy a entregar a esos datos? Todos esos datos son tan provechosos, y ahí es cuando ya empezamos a jugar nosotros como ingenieros y nosotros como ingenieros de mantenimiento para aprovechar esos datos y para descubrir qué podemos hacer con las máquinas y ya evitar tanto mantenimiento correctivo, que ese es, o sea, uno que le ha tocado vivir en la industria y visitar tantas empresas, y eso vuelve loco cuando hay una emergencia en una planta, porque empiezan los paros, empiezan todo el mundo a correr en una planta, y ya nosotros teniendo tanta información de un variador de velocidad que nos va a decir, hey señores, venga, usted ya se le acerca por el número de horas que tienen los ventiladores, los condensadores del variador, los IGBT, el número de horas que ha tenido y todo de funcionamiento, usted ya se le puede acercar el cambio de los rodamientos del motor, el cambio de las chumaceras por allí, porque ya el fabricante le dijo, eso aguanta tanto tiempo. Entonces toda esa información, llenarnos de toda esa información es muy útil para nosotros, y es como la invitación que nosotros tenemos ahora. Hey, señores, nosotros como ingenieros aprovechemos todo esto, volvamos más productivas nuestras máquinas, tengamos más las máquinas prendidas, y que nosotros el día de mañana, con todo este fenómeno que hay actualmente de la industria, que todos estamos volcando, la mayoría de las empresas está diciendo, venga, el departamento de mantenimiento, venga, subcontratémoslo, vamos a hacerlo outsourcing. Entonces, cuando yo le exijo al señor por allá que está afuera, que me tiene que mantener la máquina prendida, porque ella no existe, cuando normalmente en la parte antigua estaba el departamento de mantenimiento y estaban todos los ingenieros trabajando, se paraba la máquina y ¿qué decían? No importa, cojamos el motor o el variador de otra máquina, la traemos acá y ponemos a funcionar, que esta es la principal. Ahora ya no pasa eso, como usted ya tiene subcontratado, ya el responsable es un tercero, y ese responsable le tiene que responder, valga la redundancia, usted por mantener esa máquina prendida. Entonces ahí es donde el mantenimiento 4.0 de la industria 4.0 empieza a jugar, porque empieza a decir, hey señores, venga, yo tengo la suficiente información y le voy a decir a las empresas, venga señores, necesito que en 2 días o en tal fecha me paren las máquinas y me dejen hacer mantenimientos para poder ya empezar a mantenerle sus máquinas. Ahí es cuando nosotros ya decimos, venga, vamos a quitar todo el mantenimiento correctivo, vamos a hacer preventivo, pero nos vamos a dedicar mucho al predictivo, que ese es el ideal. Y aquí es donde empieza ya uno a jugar con el tema pues de lo que viene de ahora, con lo que nos va a contar David, y con el tema de nosotros de suscripción, y todo el tema de que nosotros ya te vamos a controlar las máquinas desde nuestra operación interna de variadores, sin estar allá en las empresas. Las aplicaciones que normalmente estamos viendo en la industria, nosotros nos encontramos todos los variadores de velocidad. La verdad, cualquier equipo que tenga un motor, ojalá le pusieran el variador de velocidad, porque el hecho de solo montar el variador hay un ahorro energético.
hay un ahorro energético del 8, el 10%, y si usted empieza a variar la velocidad, pasa el fenómeno que les contaba ahora. Bandas transportadoras es muy común, lo han visto todos, mezcladores para hacer para comidas, para un montón de vainas, molinos en temas, molinos que es una aplicación pesada, temas mineros, temas, en fin, hay infinidad pues de aplicaciones de molienda. Bombeo es muy común y es una aplicación, por ejemplo, que ahorra mucha energía, lo mismo que ventiladores. Esas dos para mí son las que uno más obtiene energía, porque hay momentos donde la aplicación le permite a usted variar velocidad. Puentes grúas es otra aplicación bien interesante que se repite mucho y todas requieren de un variador para controlar eso. Le doy paso a David. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo soy David Giraldo, soy el director de proyectos de variadores y soy la persona encargada de lo que es el proyecto Variadores 4.0, que es un proyecto que involucra no solamente el área comercial o el área de servicio técnico, sino que es un proyecto que va transversal por las diferentes áreas de la empresa. Entonces, hoy en la charla nos vamos a enfocar mucho en lo que es el componente de tecnología. El componente de tecnología del cual está a cargo nuestro compañero Javier Fonseca, pero primero yo les voy a hacer un preámbulo de lo que es el proyecto a nivel macro para que ustedes entiendan por qué se da la concepción de variadores 4.0. Entonces quiero empezar mi intervención con esta imagen, que es una imagen que muestra cómo ha evolucionado la industria a través de los años, ¿cierto? La primera revolución industrial se dio en 1784 y fue cuando se empezaron a reemplazar las máquinas que funcionaban con tracción animal, básicamente los caballos que movían los molinos y todo eso se empezaron a reemplazar por lo que es la turbina de vapor, ¿cierto? Entonces se dio la primera revolución industrial. Luego en 1870 llegó la segunda revolución industrial, que es cuando ya empezamos a ver la producción en masa y la introducción de la energía eléctrica en la industria, ¿cierto? Y en la industria que estamos, la gran mayoría de empresas hoy, ya en muchas partes del mundo, digamos que está el tema de la industria 4.0, hoy estamos haciendo como esa transición, pero básicamente estamos en lo que es la industria 3.0, que es cuando se combinan ya no solamente las máquinas con la energía eléctrica, sino también con los computadores, ¿cierto? Entonces aquí se da todo el tema de automatización, se da también lo que se conoce como telemetría, que básicamente con la telemetría lo que hacemos es poder tener un monitoreo de los equipos, ¿cierto? Pero más allá de eso, pues no podemos todavía aquí en la industria 3.0 hacer intervención de las máquinas a nivel remoto. Ya cuando nace la industria 4.0, que es la transición en la que estamos hoy, podemos adelantar la diapositiva, Fede. Básicamente empezamos a ver nuevas tecnologías que se empiezan a dar en las máquinas a raíz de que ya no solamente tenemos las máquinas conectadas a computadoras, sino también con la posibilidad de conectarlas a internet, ¿cierto? Entonces yo además de poder hacer, por ejemplo, monitoreo remoto, también puedo hacer algunas operaciones remotas en los equipos. Ya esto me permite adaptar las nuevas tecnologías como el Big Data, el Analytics, el Cloud Computing, la inteligencia artificial a las máquinas, ¿cierto? Permite ofrecer los servicios en productos físicos. Yo ahora les voy a explicar por qué yo ahora no voy a hablar de que le vendo el variador, sino que lo suscribo a la solución del variador, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver. Esto se llama pues que yo te puedo ofrecer el variador en modalidad de OPEX. Ahorita vamos a ver qué significa también OPEX. La recolección de data, y yo creo que aquí es el punto más importante por lo que mencionaba Juan Pablo. Nosotros casi que con el variador tenemos el cerebro de la máquina. El cerebro de la máquina por el cual podemos hacer recolección de datos que después podemos utilizar para infinidad de cosas, ¿cierto? Pero es muy importante este tema de la data porque ustedes ven que las grandes empresas en el mundo hoy valen es por la información que poseen, no tanto por la cantidad de máquinas ni por la cantidad de activos que tienen, sino por la información, ¿cierto? Entonces seguimos, por favor, la siguiente diapositiva. Para esto es muy importante cambiar el chip. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la imagen de la izquierda, nosotros hace 30 años, pues a muchos de aquí, pues me imagino que de la charla nos tocó, para poder jugar maquinitas teníamos que ir a un salón, meter unas moneditas, esa maquinita funcionaba en 2 dimensiones, para cambiar de juego entonces teníamos que ir a otra maquinita y bueno, listo, eso era un programa pues de todo el día. Hoy ya todas esas tecnologías nosotros las podemos ver en realidad aumentada en un dispositivo del tamaño de la palma de mi mano, ¿cierto? Entonces, así como ha ido evolucionando la tecnología, estas tecnologías han ido abriendo posibilidades a todos los modelos de negocio, ¿cierto? Entonces, seguimos.
¿Quiénes tienen en este momento modelos de 4.0 que ya podemos conocer como industria 4.0 en el mundo? Por ejemplo, General Electric, que es el inventor del Internet de las cosas como lo conocemos, ya por decir no le dice a Boeing o a alguna otra pues fábrica de aviones, no le dice yo te vendo las turbinas, sino que lo que hace es suscribir a ese cliente a la solución que prestan esas turbinas, y a la vez de suscribirlo, además lo que hace es que tiene las turbinas sensorizadas y le recolecta información que después sirve para arrojarle al cliente como pequeños datos que le sirven para mejorar su operación. Por ejemplo, en esta ruta estás consumiendo más combustible porque nos dimos cuenta que la polución del aire está haciendo que seas menos eficiente en esta ruta. Entonces ya ese cliente pues tiene un insumo para poder cobrar diferente los tiquetes aéreos en esa ruta, ¿cierto? Kaiser, por ejemplo, Kaiser antes vendía compresores, ya ofrece un servicio que se llama Air as a Service. Y Air as a Service lo que hace es que vende metros cúbicos de aire comprimido. Entonces, si yo ya tengo una necesidad de aire comprimido en mi planta, puedo llamar a Kaiser, ellos vienen, hacen un estudio de cuánto necesito, me hacen el montaje y básicamente yo les pago un fee mensual por lo que consumo. Y listo, ya no tengo que comprar el compresor, encargarme yo de programar los mantenimientos y todo, sino que ellos ya me ofrecen todo llave en mano. Relair, por ejemplo, que es una compañía europea, también se encarga de implementar proyectos de Internet de las cosas en las empresas. Yo puedo tener una empresa que digo, listo, quiero implementar algún tema de IoT, entonces puedo llamar a Relair y hacen todo un tema de consultoría y todo. ABB, por ejemplo, ya ha llegado al punto de que tiene sensorizados sus robots a un nivel que puede asegurarle a sus clientes la producción. Esto no se había visto antes en la industria, porque yo no sabía, yo le vendía a mi cliente la máquina y dependiendo del mantenimiento que el cliente decidiera darle, era como funcionaba, ¿cierto? Pero ya hoy en día, con esa sensorización, yo le puedo garantizar cómo va a funcionar su máquina, ¿cierto? En la mayoría de los casos. Obviamente eventos se presentan, pero digamos que tengo un insumo muy importante para hacerlo. Caterpillar, por ejemplo, también ya arrienda sus máquinas, las sensoriza y puede saber qué partes se están desgastando. También tiene todo el tema de realidad aumentada que ahorita Javier Fonseca nos va a hablar un poco de eso. Entonces, como ustedes ven, ya digamos que en este tema de 4.0 se abren una infinidad de posibilidades para las empresas, ¿cierto? Entonces es muy importante que cuando uno va a concebir un proyecto de 4.0 tenga un foco. ¿Por qué? Porque si no, va a empezar a hacer lo que hacemos nosotros, pues como decimos nosotros los paisas, a botar pólvora en gallinazo, ¿cierto? Va a empezar a gastar infinidad de plata en cosas que puede que no le solucionen ningún problema al cliente. Entonces, bueno, hablando de todo esto, hace 2 años venimos pues trabajando en variadores, en lo que es el proyecto Variadores 4.0, que básicamente es ofrecerle a los clientes el variador en calidad de suscripción, ¿cierto? Yo ya no le tengo que decir al cliente, ven y cómprame este variador y programa tu mantenimiento y programa la puesta en marcha del equipo, sino que el cliente, ya nos sentamos, vemos la necesidad del cliente, estructuramos un modelo financiero y ahorita les voy a decir más o menos cómo se estructura, digamos que ya para empezar a trabajar con el 4.0, pero básicamente es, yo te voy a ofrecer la solución del variador llave en mano y yo mismo me encargo de ponértelo a funcionar, de monitoreártelo, de recolectarte la data, darte algunos insights que te sirvan para mejorar, digamos, tu funcionamiento, tu ahorro energético, tu producción. Y además de eso, pues también vas a pagar un fee mensual que se va a ir, digamos, a lo que es el gasto y te va a traer unos beneficios financieros. No me voy a extender mucho en ese tema porque no es lo que nos concierne hoy, pero tiene beneficios, digamos, en todas las áreas, tanto para nosotros como variadores como para el cliente. Entonces, yo ya lo que le estoy diciendo al cliente con esto es, hermano, dedíquese usted a lo que es bueno. Yo le voy a asegurar que el variador le va a funcionar, ¿cierto? Si usted es un productor de galletas, dedíquese a sacar la mejor fórmula de galletas que yo le presto el insumo para que usted lo pueda lograr. ¿Listo? Entonces, básicamente, esa es la solución, porque nosotros empezamos a ver que en la industria cada vez el cliente quería la solución más llave en mano, cada vez se quería entender menos con ese tema de seleccionar, de poner en marcha, de prestar el servicio técnico. Entonces, a raíz de esa necesidad, decidimos desarrollar el proyecto de Variadores 4.0, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante esto para, digamos, el tema de mantenimiento? Porque es que ya casi cuando yo suscribo a un cliente a mi solución, el que está garantizando que esa solución va a funcionar soy yo, ¿cierto? Entonces la relevancia que tiene el mantenimiento casi que aquí en este modelo
es que yo como empresa vaya a recibir la plata, ¿cierto? Si el equipo deja de funcionar, a mí no me van a pagar el canon. Entonces yo me tengo que volver muy predictivo en el mantenimiento y eso lo logramos con el componente de tecnología. ¿Listo? ¿Qué ganamos nosotros? Mayores beneficios económicos a largo plazo. Yo ya no solo recibo un ingreso una sola vez, sino que digamos que voy a recibir muchos ingresos a un tiempo determinado. El cliente se puede suscribir a 24, a 36, a 48 o a 90 meses. Además, esto me va a traer fidelización con el cliente, ¿cierto? Mayor seguridad en la operación de nuestros equipos, porque yo digamos que con el componente de tecnología puedo saber exactamente qué está pasando con el equipo en tiempo real. Sí. Vamos a la próxima diapositiva. Bueno, entonces esto que ustedes ven aquí son los 3 componentes base para que un proyecto de 4.0, digamos en el caso de nosotros, se pueda ejecutar. Como yo les decía, esto no solamente impacta el área de servicio técnico de la empresa, sino a nivel global, y estos son los componentes que tienen que estar entrelazados. Entonces, el componente financiero depende del legal, el legal del tecnológico y viceversa. O sea, si todos están funcionando, el modelo funciona. Listo. Ya les voy a hablar un poco del legal, un poco del financiero y nos vamos a enfocar en el tecnológico. Ok. Entonces, en el modelo financiero, básicamente, yo voy a comprar un equipo a un proveedor, lo voy a integrar y se lo voy a entregar a un cliente y él me va a pagar un fee mensual. Eso cambia toda la estructura, digamos, financiera de cómo yo recibo mis ingresos en la empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que para esto nosotros tuvimos que asesorarnos con expertos en el área financiera, viendo que el modelo fuera viable y básicamente determinamos que para poder hacer un canon lo teníamos que componer de 3 cosas. Y el canon se paga por una solución instalada, el mantenimiento y el monitoreo y un seguro todo riesgo que se debe adquirir, ¿cierto? Cuando el canon se termina, básicamente el cliente lo que puede hacer es renovar el contrato a un costo inferior o lo puede finalizar. Y los plazos se definen según la necesidad que tenga el cliente. Como yo les decía ahorita, el cliente, pues dependiendo de la necesidad, puede escoger que se suscribe a la solución por 24, 36, 48 o 96 meses. Básicamente, esto es lo que está, digamos, en resumidas cuentas, en el componente financiero, que está muy sustentado en el componente tecnológico y ahora Javier Fonseca les va a explicar por qué. ¿Listo? El componente legal. Yo ya estoy asumiendo responsabilidades, ¿cierto? Pero ¿hasta qué punto asumo yo responsabilidad como proveedor de ese servicio? Entonces, digamos que aquí también en el componente legal nos tuvimos que asesorar de unas empresas externas, pues de expertas en el tema laboral, que nos dijeron cuál era el mejor tipo de contrato que se adecuaba a lo que nosotros necesitábamos. Entonces, digamos que definir el alcance en el componente legal es un tema clave, ¿sí? Bueno, seguimos. Bueno, entonces, es muy importante, pues yo pienso que yo les di, digamos que el preámbulo de lo que es el proyecto a nivel macro. Aquí ya nos vamos a enfocar en el componente tecnológico y sobre todo lo que nosotros vemos que puede venir a futuro con este desarrollo, ¿cierto? Vamos a poner algunos ejemplos de cómo está funcionando otros tipos de industria en este momento con estos componentes, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el mensaje que queremos dejarles hoy es que la relevancia que toma el mantenimiento en esto es grandísima, porque ya es lo que le va a garantizar a una empresa como Variadores que su ingreso permanezca en el tiempo, ¿cierto? Y que el modelo sea viable. Entonces le doy la palabra a Javier Fonseca para que nos cuente cómo funciona todo el tema del componente de tecnología y las posibilidades que se vienen a futuro. Gracias, David. Buenas noches a todos. Mi nombre es Javier Fonseca. Yo soy el director de Ingeniería de Variadores SAS. Bueno, como ya lo comentaron los compañeros, todo el tema de la industria 4.0 se apalanca en los avances tecnológicos de la industria, específicamente la interconexión de los sistemas entre sí y Internet. Entonces, aquí toma mucha relevancia el tema de IoT o Internet de las Cosas. El objetivo de Internet de las Cosas es conectar cosas a Internet. Entonces, una cosa puede ser una máquina, puede ser un motor, puede ser un sistema, puede ser cualquier cosa.
esta cosa, pues yo le voy a medir alguna magnitud, alguna variable que sea relevante para mí, y por medio de la arquitectura que ya les voy a presentar, esa información se envía a un servidor de Internet. Entonces, la topología típica de un sistema de Internet de las cosas se basa en sensores. Entonces, dependiendo de qué tipo de cosas yo esté conectando, entonces puedo tener sensores de temperatura, sensores de vibración, sensores de sonido, de luz, etc. Y esto pues abre un campo muy amplio de aplicación a prácticamente cualquier sector, no solo de la industria, sino también, por ejemplo, médico, académico, etc. En este punto, yo puedo usar bien sea sensores especializados para adquirir los datos o puedo conectarme a sistemas como por ejemplo el variador. Como lo mencionaban Juan Pablo y David, el variador mide distintas variables del motor y del sistema, porque incluso el variador es capaz de calcular el torque del sistema o el torque del motor o del motorreductor. Entonces, yo puedo interconectar dispositivos como los variadores, reemplazando a los sensores dentro de esta arquitectura. Ya teniendo la información medida por medio de los sensores, entonces estos sensores empiezan a transmitir la información a un servidor. Usualmente se utilizan protocolos como MQTT, el cual se caracteriza, bueno, está diseñado precisamente para Internet de las Cosas, y se caracteriza por un muy bajo consumo de energía y por una optimización de los datos. En Internet de las Cosas, cada bit que yo envío a Internet me cuesta un dinero. Entonces, si yo envío grandes cantidades de datos que puede que no sean relevantes o que sean repetidos, pues voy a gastar más dinero del que necesito. Entonces, normalmente este protocolo o dentro de la arquitectura se incluyen sistemas que seleccionan qué información se envía y cada cuánto. Aquí se puede hablar de información relevante y no relevante, se hace ese filtrado. La transmisión de los datos se hace por medio de diferentes redes de comunicaciones que existen en el mercado, entre ellas celular y otros tipos de redes especializadas para este fin, que ya están muy desarrolladas y muy extendidas en la mayoría de países del mundo, incluyendo Colombia. Esta información entonces se hace llegar a un servidor. El servidor usualmente es un servicio que se contrata, por ejemplo, a Google o a Amazon o a Microsoft o a IBM. Ellos prestan servicio de almacenamiento de datos, prestan un servicio en el que yo puedo usar procesadores, microprocesadores dentro de esos servidores y allí alojar algoritmos que pueden ser de machine learning, de minería de datos, de analítica de datos, de inteligencia artificial. Todo eso yo lo puedo alojar allí y de esta manera generar insights. De la misma forma, entonces, toda la información que se obtiene y que se almacena, que se analiza, se le presenta al cliente por medio de unos dashboards. Entonces, los dashboards son tableros en los que yo le presento al cliente la información que yo considero que es relevante para el cliente. Usualmente se le llaman KPIs o Key Performance Indicators. Entonces allí yo le pongo al cliente la información organizada, le puedo hacer gráficas, le puedo mostrar historiales de eventos, tendencias, etcétera, de tal manera que el cliente pueda utilizar esa información para tomar decisiones. Asimismo, dentro de los sistemas de IoT, también hay aspectos muy importantes como la seguridad de los datos. Entonces también existen diferentes sistemas de comunicación que mantienen la seguridad por medio de certificados y cifrados que evitan que vaya a haber, por ejemplo, fraudes o en algunos tipos de industria, por ejemplo, la industria bancaria. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, teniendo como base esa arquitectura que es aplicable a cualquier cosa que vayamos a conectar a Internet,
Ya específicamente hablando del proyecto Variadores 4.0, entonces nuestro proyecto pretende ofrecerle al cliente 5 aspectos principales. El primero es un monitoreo remoto en el cual el cliente puede programar o seleccionar 5 variables que se pueden enviar cada 5 minutos o cada 10 minutos al servidor, y esta información puede ser almacenada en el servidor hasta 6 meses. Luego de este tiempo, el cliente puede bien sea descargar la información o simplemente se irá borrando a medida que ingresen nuevos datos. También está el bloqueo y desbloqueo remoto del equipo. Esto lo que busca es que en el caso en el que el cliente incumpla el pago del canon, yo pueda cortar el servicio del sistema. Y de igual manera, si el cliente pues se pone al día en los pagos, entonces puedo reanudar el servicio. Dentro de este bloqueo pues existen alertas previas que se generan antes de realizar el proceso de corte, para que el cliente pues puede ser por olvido o por alguna otra razón que no haya generado el pago. Esto pues protege o va encadenado con el componente financiero, porque de esta manera asegura que el financiamiento del proyecto pues se mantiene. También se ofrecen tableros con gráficas de operación. Estos son los dashboards, en donde yo puedo mostrar el comportamiento de las variables. Puedo, por ejemplo, en algunas aplicaciones el consumo o ahorro de energía es un indicador importante. Entonces yo puedo ponerlo en estos tableros o dashboards de manera histórica o en tiempo real, etc. También se piensa hacer Big Data o análisis de datos. Big Data, ¿de qué se trata? El Big Data son cantidades muy grandes de datos que se obtienen de cualquier cosa prácticamente. Y analítica de datos, pues es tomar esos datos, convertirlos en información para luego convertirlos en conocimiento. Ese es prácticamente el objetivo del análisis de datos. Con esos datos o con esa información o con ese conocimiento que generemos ahí, entonces le vamos a entregar al cliente algo que llamamos insights, que lo vamos a ver más adelante, y estos insights van a ser útiles para el cliente para la toma de decisiones. También ofrecemos alarmas de operación, es decir, que si por ejemplo el sistema se detiene por algún motivo, podemos enviarle un correo electrónico, un mensaje de texto a diferentes usuarios advirtiéndoles que hubo una falla. Incluso se puede hasta describir el tipo de falla, pues gracias a toda la información con la que cuenta el variador. Siguiente. Bueno, adicional a esto es acotado al proyecto de variadores 4.0, pero como lo dijeron los compañeros, las posibilidades son inmensas y sobre todo en el área de mantenimiento tenemos muchas oportunidades para aprovechar la industria 4.0. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Antes de esto, quería hablarles de los insights. Los insights, la traducción definitiva en español no la he visto, pero un insight implica percepción, entendimiento, conocimiento. Es una conclusión que nos habla de resolución, resultado, decisión. Un insight, por ejemplo, lo podemos ver para los que usan aplicaciones de fitness o algo así, en donde le sale un aviso que dice, la última semana ha recorrido más pasos que la semana anterior. ¿Sí? Eso es un insight. ¿Ya? Entonces, asimismo podemos generar insights como, por ejemplo, la última semana el sistema consumió menos energía que la semana anterior. Eso es un insight. Entonces, los insights toman un papel protagónico acá, porque los datos como tal no aportan nada, ¿cierto? Son datos y no más. Cuando yo los analizo, cuando yo le hago tratamiento a esos datos, entonces obtengo información.
y de esa información genero conocimiento. Ahí es donde está la importancia del análisis de datos y de estas tecnologías. Generar insights. Entonces, algunos ejemplos de aplicación de Industria 4.0 en mantenimiento son control inteligente para optimización del uso de los activos. Los insights que yo genero de mantenimiento, ¿de dónde los saco? Pues de los sensores que tengo instalados, bien sea mi máquina o de los variadores que estén manejando la máquina, o incluso datos que se pueden agregar por el usuario. Eso me va a generar unos insights de mantenimiento. Esos insights de mantenimiento pueden ser usados para establecer funciones de automatización y control que me permitan optimizar la utilización de los activos y de esta manera poder aumentar su vida útil. Por ejemplo, yo puedo determinar que cuando, por ejemplo, una máquina cambie de material, entonces cambie la velocidad a la que va a funcionar. ¿Para qué? Para ahorrar energía, porque no requiere más energía. Entonces, esto me permite optimizar cómo yo utilizo esta máquina y eso se va a ver reflejado en aumento de la vida útil. Otro ejemplo es la optimización de los esquemas de mantenimiento. Si yo combino la información o los insights de mantenimiento de cada activo con información acerca de los procesos del negocio, como por ejemplo los cronogramas de producción, las órdenes que van llegando del cliente, yo puedo definir esquemas optimizados de mantenimiento que me permiten, por ejemplo, definir cuándo es el mejor momento para intervenir una máquina, con base en cuántas órdenes tengo en fila, con base en la época del año, con base en las existencias que yo tenga de suministros o de insumos. Entonces yo voy a poder establecer mis cronogramas de mantenimiento de manera más óptima. Otro ejemplo es la simulación de las condiciones futuras del activo. Con estos mismos insights de mantenimiento yo puedo integrarlos con algoritmos o con software que me permitan simular cómo se va a comportar este activo en el futuro. De esta manera, pues yo puedo determinar, por ejemplo, la vida útil, puedo determinar cuándo empieza a afectar al producto, puedo determinar cuándo empieza a perder eficiencia sin tener que pasar por el proceso de probarlo, sino que yo lo simulo con todos los datos que he obtenido desde el Big Data o el Internet de las Cosas. Siguiente, por favor. Un aspecto muy importante en el mantenimiento y que también podemos implementar los sistemas tecnológicos de la industria 4.0 son los análisis de causa raíz. El análisis de causa raíz pues es muy importante porque nos permite evitar que una falla suceda nuevamente o nos permite reducir el impacto de esta falla o nos permite detectar, anticiparnos a la falla, ¿sí? Entonces, seguramente, pues estamos hablando de mantenimiento, seguramente estamos familiarizados con, por ejemplo, la hoja de vida de las máquinas o la hoja de vida de los equipos. Entonces, en la hoja de vida yo normalmente, como jefe de mantenimiento, yo pongo qué le he hecho, qué le he cambiado, cuándo se lo cambié, etc. Entonces, con los datos que yo puedo obtener desde los sensores o desde los equipos que tengo manejando esta máquina, yo puedo generar un estado de salud, por llamarlo de alguna manera. Puedo saber en qué estado está la máquina, ¿sí? A través del tiempo. De esta manera, y con base en los análisis que se hagan de las fallas, yo puedo determinar cuál fue el modo de falla. Por ejemplo, si tengo un rastreo o estoy grabando las tendencias a toda hora de un motor o de una máquina y en determinado momento se rompió el acople, se rompió el eje, etcétera, yo puedo devolverme a esas tendencias, a estas variables e identificar qué pasó antes de que sucediera esa falla
y de esta manera construyo el modo de falla. Entonces el modo de falla va a ser que primero empieza a aumentar el consumo de energía, después aumentan las vibraciones, después aumenta el ruido y finalmente se rompe, ¿sí? Entonces ese es el modo de falla. Si yo detecto el modo de falla de un sistema, pues apenas empieza a detectar los primeros síntomas, yo puedo ya intervenir la máquina antes de que el daño sea mayor. Esto lo podemos hacer con los datos que obtenemos. También se puede hacer uso de la realidad aumentada para mantenimiento remoto, ya que yo hago extracción de insights desde las actividades de mantenimiento. Puedo montar esos insights en una plataforma de realidad aumentada por medio de la cual las empresas o los fabricantes, por ejemplo, de maquinaria, pueden prestar un servicio de asistencia técnica remota, en la cual, como vemos en la imagen, yo por medio de una tablet o de un celular le apunto con la cámara a la máquina o al motor o a la pieza que esté interviniendo y puedo recibir instrucciones sobrepuestas en la imagen de qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que desarmarlo, cómo tengo que darle mantenimiento. Estos son solamente algunos de los ejemplos algunos ejemplos de lo que se puede hacer. Como les decimos, pues las posibilidades son inmensas y todo esto pues gracias a la analítica de datos. Acá tenemos un ejemplo de una empresa que es el equipo de Fórmula 1 Haas. Este es un equipo americano que compite actualmente en la Fórmula 1 y en donde podemos ver un caso real de mantenimiento predictivo a través del análisis de datos. Es una máquina, un centro de mecanizado vertical, el cual pues participa en la fabricación de los motores de esta escudería. Aquí vemos que por medio de los datos que se obtienen de escáner 3D de la herramienta de corte, señales de la vibración de la herramienta de corte, yo puedo construir un modelo del desgaste de esta herramienta. En algunos casos, en algunas aplicaciones, por ejemplo, el acabado y la precisión de las medidas de las piezas pues es crítica. En este caso pues estamos hablando de carros de Fórmula 1. Entonces, pues es una máquina de altísimo rendimiento que se puede ver afectada por pequeñas variaciones debido a una herramienta de corte. Entonces, aquí lo que se hace es tomar esos datos que se obtienen de la máquina en sus diferentes estados, por ejemplo, de corte o de vida útil, generar un modelo. Entonces los datos tienen que acomodarse, tienen que ajustarse, tienen que normalizarse. Con base en eso y con base en el modelo que se genere de desgaste de la herramienta, entonces se hace una predicción de la vida útil que le queda a la herramienta de corte. Y nos va a indicar, oiga, ya la herramienta hay que cambiarla porque si seguimos trabajando con ella, la precisión del corte se va a disminuir y pues la pieza no va a ser apta para ser usada. Este es solo un ejemplo de cómo se puede utilizar los datos y la industria 4.0 específicamente en tecnologías en tareas de mantenimiento. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Pienso que es algo muy breve, muy resumido de, pues, digamos, la intención que tiene un proyecto como Variadores 4.0 y sobre todo, pues, quiero reiterar el mensaje de la relevancia que toma el tema de mantenimiento y digamos que lo que nosotros hemos visto que es la tendencia en la industria es a que ya el cliente cada vez se quiere preocupar menos por el funcionamiento de su máquina y dedicarse a lo que es bueno. Entonces, digamos que ese rol de responsabilidad a muchas veces se la está entregando a una empresa externa. Entonces, digamos que este es como el tema principal y el mensaje que les queremos dejar hoy con esta charla. Sí, yo quería agregar algo también ahí a lo que dice David. Si quieres lo pones en inglés.
Uno es en la inscripción a la especialización. Yo creo que es vital porque tener gente en la industria que esté especializada en el tema, pues eso va a ayudar aún más, porque la exigencia que nos van a poner ahora en el tema de mantenimiento va a ser mayor. Ya nosotros no vamos a poder mover las máquinas que tenemos en la planta, sino que ya tenemos que mantener las máquinas prendidas. Entonces, entre más nosotros tengamos gente calificada, pues va a ser mejor para la industria. Entonces, a eso yo voy. Yo creo que nos ayuda mucho una especialización y gente que esté capacitada para hacer el tema. Entonces, yo creo que es la invitación hoy, y vieron pues lo chévere que trae productos como el variador. Y yo creo que ustedes, cuando empiecen a investigar a la industria, se van a encontrar que van a haber muchos más elementos que nos van a dar información, como PLCs, como indicadores pues de temperatura y cosas así, que nos van a dar a nosotros información suficiente para nosotros tener a la hora de predecir nuestros mantenimientos y mantener las máquinas prendidas, que es lo que más le interesa a la industria. Le doy la palabra. Vi que Jaime estaba prendiendo la cámara. Sí, señor. No, pues agradecerles de verdad el evento. Muy interesante todo lo que ustedes comentaron. Y esperando pues que nos animemos a hacer cada vez un poquitico más riguroso en la parte de mantenimiento, fortaleciendo los estudios en todas estas nuevas tecnologías de 4.0, IoT, Big Data, que son herramientas con las cuales el mantenimiento va a crecer un poco más. Entonces, Jennifer, ¿qué habría que decir? Bueno, muchas gracias. Ya por último, si las personas tienen alguna inquietud, pueden encender sus micrófonos, activarlos o escribir la pregunta mediante el chat. Si no tenemos preguntas por el momento, entonces muchas gracias a Variadores por su participación, por su experiencia, por compartirnos esta información tan valiosa. Y muchas gracias a las personas que se conectaron. Esta charla quedó grabada y se las estaré enviando el jueves. Igualmente, estamos con inscripciones abiertas de la especialización. Si tienen cualquier inquietud, dejaré mis datos también en el chat para que me puedan escribir o al profesor Jaime. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.